Estamos agradecidos este precioso domingo 21 de marzo de 2021 y estando en contacto con ustedes por medio de estas redes sociales, del Facebook y del YouTube, y con una fe, saber que estamos en la comunión del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo es omnipresente, está en esta hora conmigo y está en esta hora contigo. Hoy volvemos a regresar a ese precioso, son dos versículos preciosos de Hebreos 13, 20 y 21, y con eso tenemos para ustedes el saludo que en el nombre de Jesucristo queremos dedicarles. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos por tema para estudiar los capítulos 29, 30 y 31 del libro de Proverbios, este libro de sabiduría. Con esto terminamos, porque son 31 capítulos, incluyendo todos esos versículos que hemos hablado, y hoy terminaremos este estudio precioso para que quede en estas redes sociales y también en tu corazón toda esa sabiduría de lo alto que es tan preciosa. El tema general de este estudio es con el siguiente título: sin profecía el pueblo se desenfrena, y esto se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18 parte A. Vamos a dejarlo, lo explicaremos en el momento, y vamos a entrar al capítulo 29 para que usted esté listo con la escritura en la mano, con la Biblia en la mano, abierto en el capítulo 29. El subtítulo para este capítulo es La vara y la corrección dan sabiduría, y se encuentra en Proverbios 29, 15, también parte A. Vamos a empezar con todos los adagios que hay, porque así empieza el versículo 1. Recuerde que son sentencias cortas de carácter moral, pero contundentes, definitivas y muy claras. Vamos pues al versículo 1, y dice la escritura: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay que aceptar la reprensión. No te endurezcas. Evita ser quebrantado y ser desechado, que ni siquiera medicina haya para ti. Es muy importante que nosotros, si corresponde esa reprensión, aún si creemos que no corresponde, pero corresponde, debiéramos de aceptar la reprensión en nuestra vida, porque nadie es impecable, porque como la misma escritura nos enseña, y lo repasaremos ahí en el libro de Eclesiastés, no hay justo que haga el bien y nunca peque. Bien, vamos a continuar. Ahora nos saltamos al versículo 3 y dice: el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Este proverbio hermoso es un adagio y habla de que hay el amar la sabiduría, y no debemos frecuentar rameras. Hay dos diferentes sentencias aquí. La primera, ¿verdad?, que es que el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras, la sentencia es: perderá los bienes. Vamos a seguir adelante, versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Entonces, esto ya hemos hablado mucho del hombre que lisonjea, o de los labios o de la boca que lisonjea, y usted ha aprendido para que tenga usted el debido cuidado. Pero aquí se nos da el propósito perverso del hombre que lisonjea. ¿Cuál es ese propósito perverso? Tenderte red delante de tus pasos. Ten cuidado cuando alguien se acerca y parece que está levantándote, exaltándote y dándote gloria. De hecho, deberás de aprender algo, que no debas recibir gloria de hombres, y que el que se gloríese en el Señor. Vamos al versículo 6 ahora. En la transgresión del hombre malo
hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. ¿Sí? La transgresión del hombre se hace grave o se agrava, mas el justo cantará. Quiero explicarte un poquito de ese término transgresión, sí, que significa revuelta y también se puede entender por rebeldía, por transgresión, que es separarse de la autoridad justa, traspasar, apostatar. Entonces vemos que el hombre que anda en revuelta delante de Dios, que anda en rebeldía, que se separa de la autoridad justa, esta es la autoridad venida de parte de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, y traspasa lo justo y traspasa lo que la autoridad dicta, ¿sí? Dice bien claro que en ese tipo de revuelta, de rebeldía del hombre, y más del malo, hay lazo. Entonces quedas ahora sí que ligado, y hay que tener mucho cuidado. Pero dice algo aquí muy importante, pareciera que se saliera fuera del tema, pero no. Dice, más el justo cantará y se alegrará. Entonces a nosotros los justos no nos va a llegar este lazo, no nos va a dañar en la transgresión del hombre malo, sino que cantaremos y nos alegraremos porque nos estamos manteniendo en esa justicia, porque Dios libra a los justos. Gracias por ello, bendito Señor. Ahora nos vamos hasta el versículo 9 y dice, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Aquí el hombre sabio tiene que tener cuidado de no contender con el necio para que no reciba esta sentencia de no tener reposo. Así es que nosotros no nos ha llevado Dios para pleito, para contienda, para contención, sino a paz nos ha llamado el Señor. Versículo 10, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Fíjese nada más qué cosa tan clara nosotros vemos aquí, y a veces decimos, pero ¿qué le hice? ¿En qué he sido injusto? ¿Qué mal le he hablado? ¿Qué acto ha habido de mi parte o qué actitud? Yo no entiendo, pero aquí está hablando de que el hombre sanguinario aborrece al perfecto. Y acuérdese que en la escritura la palabra perfecto significa un camino íntegro, significa un camino de madurez y de obediencia a la palabra de Dios. No, el perfecto no es impecable, pero el hombre sanguinario lo aborrece, ¿sí? Y indudablemente que aquí hay un versus, más los rectos buscan su contentamiento. O sea, para nosotros, cuando vemos a alguien que está trabajando en esa madurez, en esa excelencia, nosotros le vamos a tratar de dar el reconocimiento. Pero vamos a ver un ejemplo tremendo y vamos allá para que usted vea cómo los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Y el perfecto es el que ha madurado, que está obedeciendo la palabra de Dios y sus mandamientos. El mayor ejemplo está entre Abel y Caín, y iríamos a Primera de Juan, allá hasta el capítulo 5. Vamos hasta allá, hermanos, para que por ahí del versículo es el capítulo, no es capítulo 5, es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, lo leí mal. No como Caín, que era del malo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces el perfecto está considerado también como un justo. Y el impío, el malo, como el caso de Caín, sanguinario, fue el que mató a su hermano, porque el hombre sanguinario aborrece al perfecto, aborrece al justo. ¿Le quedó claro con este? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Vamos ahora a regresar a Proverbios 29, 12. Dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Esta es una sentencia inobjetable e inevitable. Vea usted por qué a veces vemos que el gobierno del hombre es un gobierno totalmente injusto y es un gobierno que se para en palabra mentirosa, y entonces dice la sentencia, todos sus servidores
serán impíos. Caray, no queremos señalar ninguna facción política ni ningún gobierno en especial, sino decir que este mundo algún día necesita el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que el gobierno y la autoridad esté dada en una sola persona, en la persona de Dios, dada y representada en Jesucristo cuando venga a reinar sobre esta tierra. Porque qué triste, ¿verdad?, que el gobernante atienda la palabra de mentira y todos sus servidores, es la sentencia, serán injustos. Esa es una palabra muy definitiva. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a leer versículos 15 y 17. Y dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Aquí vemos el propósito de la vara y la corrección. Recuerde que ese es el subtítulo que dimos a este capítulo 29, la vara y la corrección dan sabiduría, cosa totalmente contraria a lo que está haciendo el mundo. Y esto lo hemos confirmado ya en diversos versículos, porque hoy, a causa de los derechos humanos y malentendidos, esos derechos humanos, porque violan la justicia del Señor y violan la sabiduría del Señor. Y la vara y la corrección dan sabiduría, pero ya sabemos, no es corrección para destruir, es precisamente para enderezar el camino torcido. Pero vemos aquí la consecuencia del consentido. ¿Cuál es la consecuencia del consentido? Avergonzará a su madre. Entonces, aquí nosotros tenemos que mirar, y el versículo 17 lo confirma. Tú, como autoridad, los padres es decir, padre y madre en estos días tienen que escoger: ¿vas a corregir o vas a consentir? Versículo 17 invita a que el padre y la madre dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces tú escoges. ¿Quieres consentirlo? Te va a avergonzar. ¿Y cuántas cosas no quieren reconocer los que son autoridad sobre su descendencia? Y entonces está viniendo mucha vergüenza a su vida. Bien, vamos ahora al versículo 16, regresamos tantito. Dice así: cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Muchos impíos, mucha transgresión. Ya vimos que son revueltas, son rebeldías, es el separarse de la autoridad justa, el apostatar, el traspasar las fronteras que no deben traspasar, ¿sí? Pero los justos verán su ruina. Entonces, a veces nos cuesta trabajo esperar, pero el Señor nos está diciendo que nosotros veremos la ruina de los impíos. Tenga confianza en el Señor y Él sabrá el tiempo, y el cual no está bajo nuestro control, sino bajo el control de Dios. Versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esto es una gran palabra de sabiduría, y aquí incluye ese poder para conocer, y que nos lleva al poder para hacer y para hablar. ¿Sí? Sin profecía es grave la consecuencia. Dice aquí: el pueblo se desenfrena. Pero hay un versus aquí: el que guarda la ley, o sea, el que guarda la palabra, es bienaventurado, feliz 3 veces, supremamente bendecido, como sería en el Nuevo Testamento. Y hay algunos ejemplos que veamos lo grave que es que la iglesia se quede sin profecía, se quede sin la revelación de la palabra, porque el Espíritu Santo es el que nos revelará todas las cosas, aún lo profundo de Dios, porque para eso ha venido. Y vamos a mirar 2 pasajes que son muy importantes. Primer libro de Samuel 3:1, que ya se nos dio hace tiempo ese estudio en la Escuela de Crecimiento Espiritual, y que precisamente nos habla de un momento como el que estamos viviendo hoy. Y dice, primer libro de Samuel 3:1: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y acuérdense que Samuel fue el último juez, el 14º, y que el pueblo hacía lo que bien le parecía y andaba extraviado. Vemos que estaba Dios enviando a Samuel a la casa de Elí, a casa del sumo sacerdote, y que ésta estaba corrupta junto con sus hijos y que el pecado estaba a flor de tierra. Qué cosa tan triste es todo esto. Y vemos que el pueblo sin profecía, como está aquí bien claro, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y vamos a ver que pues va a llegar el momento en que, aunque la quisieran, la profecía y la revelación no vendría. Vamos a ir hasta el libro de Amós, vamos a ver este profeta menor, y vamos a ver qué nos dice Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, y vamos hasta allá para buscar la palabra del Señor que tenemos que leer. Ahí estoy ya llegando, no más que como seas. Vamos allá, Joel, Amós 8, 11 y 12. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice ahí el versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hoy tenemos un privilegio. Dios quiere que recibamos la palabra de Dios, que recibamos la revelación, que recibamos la inspiración del Espíritu Santo. Estamos recibiendo esa gran oportunidad, el favor de Dios, su misericordia, su compasión, su gracia, como tú quieras verlo, y tenemos la palabra del Señor a nuestra disposición y podemos evitar esta sentencia. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero si el pueblo no quiere recibir la palabra, y estamos hablando de alguien que dice conocer a Dios y que dice tener a Jesucristo en su corazón, pero ¿cuántos en la iglesia en verdad solo son simpatizantes, asistentes? ¿Cuántos son verdaderos cristianos? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios como la tenía David? Porque va a llegar el momento en que el Señor aún va a quitar el que haya esa facilidad de encontrar la profecía, de encontrar la visión, de encontrar la revelación, de encontrar la palabra de Jehová. Pero cuando ya venga el hombre y lo busque fuera de tiempo, va a buscarla y no la va a hallar. Qué triste condición de su pueblo, qué triste condición de los que dicen ser hijos de Dios, pero lo precioso está ahí, que están teniendo esa oportunidad. Y dice más vamos a volver a leer la parte final del 18, y dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así es que guardemos la palabra del Señor para ser bienaventurados y no tengamos ese desenfreno. Vamos a dejar ahí explicado bastante este punto. Vamos ahora al versículo 19 y dice, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. ¿Sí? Aquí está bien claro este adagio, y vamos a ver que eso no sucede, porque hoy pensemos que Dios está levantando siempre siervos. Él quiere que todos seamos siervos a sus diversos niveles, con sus diversos propósitos y actividades, y a veces a uno los ha constituido oficios que son la mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero dice abajito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero vea qué desobediencia tan grave hay entre nosotros los siervos. El siervo no se corrige con palabras. Nos dan la palabra del Señor, nos dicen la palabra del Señor, decimos no, sí, pero dice, no entendemos porque no hacemos caso. Qué triste condición hoy de los que nos declaramos siervos de Dios, y que este adagio nos pone en un acto de reflexión y de revisión y de meditación de si en verdad estamos escuchando la palabra. ¿De qué hemos sido llenados todos estos días
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29, bueno, no, todos estos años, toda la palabra del Señor que se ha predicado, y pues no, muchas cosas que no hemos corregido, sí, hemos oído la palabra de Dios, pero no hemos entendido, entonces no hemos hecho caso. Qué definitiva es y qué clara es la palabra del Señor. Corrige y corrijamos esa situación en nuestra vida. Versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El producto del iracundo y del furioso. Aquí se nos está hablando de esta sentencia. Dice que levanta contiendas y que el furioso no deja de pecar. De hecho, su misma condición espiritual y moral ya es pecado. Vamos a seguir adelante y ahora nos vamos hasta el versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Esto ya hemos visto algunos otros proverbios muy preciosos. Dos finales diferentes y opuestos, de tal manera que nosotros vemos que al que anda en soberbia, sí, es abatido, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Vamos a regresar a algunos para que acabe usted de entender este proverbio, al 15:33 y al 18:12, y dice la escritura de esta manera, al 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra que precede la humildad. Y ahora vamos al 18:12, y dice ahí el 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Ahí está otra vez una sentencia fuerte. Y antes de la honra es el abatimiento. Bueno, humildad y a veces abatimiento con el propósito de recibir honra. Vamos ahora a regresar a Proverbios 29 y nos vamos hasta el versículo 27, que es el final. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación al impío es el de caminos rectos. Claro, pues esto es algo que, de acuerdo al corazón que tengas, recto, justo, o inicuo, o impío. Vamos a ver la abominación en el justo y en el impío. No hay empatía, hay contrario, hay antipatía, hay una situación de rechazo de corazón a corazón, como ya vimos en la clase pasada. La abominación es a los justos, es a los justos el hombre inicuo. Es decir, no podemos estar totalmente de acuerdo. A veces recibimos noticias y vemos para nosotros como justos cosas que no, porque esta palabra abominación tiene algunas excepciones, entre ellas vemos cosas que dan asco de la vida inmoral que se está viviendo en esta tierra. Y abominación es al impío el de caminos rectos. Claro, siempre va a haber esta antipatía. No hay empatía, hay antipatía. Vamos a regresar ahora y vamos a ver las máximas, capítulo 29, versículo 2, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ya también habíamos visto algo de esto y solo nomás lo queremos confirmar. El dominio del justo alegra versus el dominio del impío hace gemir. Oh, qué cosa, amado hermano, porque el resultado y la conducta y el comportamiento del justo trae alegría, pero el comportamiento del impío hace gemir. ¿Por qué? Por sus maldades. Muy bien, versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. ¿Sí? Entonces vamos a ver que aquí hablamos de que el juicio es el acto para discernir entre el bien y el mal y hacer cosas justas. Y entonces, si el rey mira lo que es lo bueno y lo malo y juzga, afirma la tierra. Pero vemos, si el rey exige presentes, la destruye. Entonces vamos a tener que, en este caso, cuando estemos en autoridad, en gobierno, cualquier autoridad de gobierno, tengamos cuidado de que las cosas las examinemos con el justo juicio y que no busquemos destrucción. Versículo 7 ahora. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría.
Entonces, esto está muy bien claro, ¿verdad? Está dado aquí una explicación muy, muy objetiva, sí, y el justo conoce la causa de los pobres, pero el impío no entiende sabiduría. No, nunca la va a entender. Ya vimos que por más que trate, sí, el necio y el impío no puede ser sabio porque lo es en su propia opinión. Ya está claro eso. Versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. O sea, los que se burlan, ¿sí? La gente que no sabe ubicar y que no discierne entre el bien y el mal y que todo lo toma a chiste, a broma, que no hay ninguna seriedad. Y dice, estamos en el versículo 8, los hombres burladores, escarnecedores ponen la ciudad en llamas, ¿sí? Mas los sabios apartan la ira. Bueno, también nosotros ayudamos como gente sabia y gente justa para que la ira del Señor sea detenida. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham, si hubiera tantos justos, yo detendría mi ira y la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero no hubo más que uno solo. ¿Quién? Lot. Ni siquiera su familia, la familia fue arrastrada, y menos su esposa, que dio vuelta y fue convertida en una estatua de sal. Versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, fíjese nada más, el necio suelta toda su ira, ¿sí? Pero hay aquí un verso dice que el sabio, oh, qué cosa tan preciosa, estamos en el versículo 11, la sosiega. Entonces, vamos a ver que nosotros somos gente de paz y proyectamos paz. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino en la tierra. ¿Sí? Vamos a ver ahora el versículo 13. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Vamos a ver que el Señor ha hecho tanto a uno como al otro, y Él es el que alumbra los ojos, el que da vista a los dos, es obra del Señor. Vamos a seguir ahora al versículo 14 y dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Entonces vemos la recompensa del rey que juzga con verdad. Esto sería complementario del versículo 4 y aquí se nos está dando una explicación con otros términos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Él se afirmará. Bien, esto es lo que Dios siempre ha pedido y que fue muy claro para la vida de David, el cual guardó la justicia y la equidad. Ya no fue muy claro para la vida de Salomón y menos para la de Roboam, que cometió actos de justicia y equidad y rompió el reino. Bien, vamos ahora al versículo 20. Y dice el 20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¡Qué barbaridad! Una pregunta para el de palabra ligera. De tal manera, pues es aquel que no sostiene su palabra, es una persona que cambia, ¿sí? Y no piensa lo que ha dicho, sino que lo expone y aún después se olvida. Entonces, pues tengamos ahí mucho cuidado y tengamos sabiduría al respecto, ¿sí? Y esto pues se completaría ahí en Proverbios 26:2, si has visto hombre sabio, otra pregunta en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él, y aquí, al ligero de palabra, y es la misma sentencia, más esperanza hay del necio que de él, del hombre sabio en su propia opinión, y del hombre que emite palabras ligeras. Tengamos mucho cuidado a ello. Vamos ahora al versículo 21 y dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Entonces vamos a ver el siervo mimado y su bendición, pero si es mimado no es por cualquier cosa. Hay cosas que está haciendo que son gratas a su amo. Hagamos cosas como siervos que tengamos a nuestro amo. En este caso nosotros tenemos un amo
al cual rendimos. Este es Jesucristo nuestro Señor, su Espíritu Santo, y pues a la postre será su heredero. Acabamos de aprender, ¿verdad? Y en Gálatas 4, 6 y 7, ¿verdad? Dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Versículo 24. Y vamos ahora a ver este versículo que nos dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación, es decir, imprecación es una maldición y no dice nada. Entonces, este cómplice del ladrón siente un redarguir interior, ¿sí? Oye la maldición y no dice nada. ¿Qué cosa es? Alguien que está cubriendo un acto pecaminoso, lo conoce y pues de hecho la complicidad y el silencio lo hace en esta hora participante de ese tipo de inmoralidad. Vamos al versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Sí? Aquí vemos el temor del hombre. Acabamos de ver ahorita una forma en que en el versículo 6, ¿verdad? Acabamos de leer, en la transgresión del hombre malo hay lazo. Ahora aquí hay una explicación, ¿verdad? El hombre malo es el hombre que produce temor sobre el mismo hombre y va a poner lazo, va a poner ligadura, va a poner atadura, va a poner cadena. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Otra vez no somos removidos. En el versículo 6 dice que el justo cantará y se alegrará, y aquí nos está diciendo que el que confía en Jehová será exaltado, porque el que confía en Jehová es como el monte Sión, que no se mueve, sino permanece para siempre. ¿Sí? Vamos a seguir adelante, versículo 26, y con este terminaremos este capítulo. Dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. ¿Buscas el favor del hombre? ¿Buscas agradar al hombre? No te exceptúa de ser juzgado por Dios, ni tú, ni de quien buscaste el favor. ¿Sí? Nosotros los hombres no tenemos autoridad, ni capacidad, ni poder para hacer ciertas cosas. A veces el hombre puede emitir un perdón, pero el perdón en el alma y en el espíritu, el borrar el pecado, el quitar el pecado, solo está en manos de Dios. Solo es Dios el que puede quitar y borrar nuestros pecados. Y pues, aunque nosotros nos acerquemos y le pedamos favor a algo que sentimos que es alguien que está en muy alto, un príncipe, un jefe, Jehová tiene el juicio, Dios tiene el juicio de cada uno de nosotros y del que se siente en autoridad. Vamos ahora a entrar al capítulo 30 y le he dado por título La pureza de la palabra de Dios, versículo 5 del capítulo 30, toda palabra de Dios es limpia. Bien, ahorita lo vamos a explicar más adelante. Vamos a entrar a las máximas y aquí, tanto en este capítulo 30 como en el 31, cambia la estructura, cambia el formato que se ha dado a los proverbios, porque estos proverbios nos habla de una fuente, de su origen, aunque hay algunos que, como ya lo vimos en la introducción, opinan que se refiere en una manera simbólica a Salomón. La estructura de esto es muy diferente y al estudiarlo ahora, pues yo creo que sí son palabras de hombres sabios que fueron tomadas y puestas en el libro de los proverbios. Como quedamos claros, los proverbios no fueron exclusiva de Salomón, y aquí vemos las palabras de Agur, y en el 31 vemos las palabras del rey Lemuel que le enseñó su madre. Vamos entonces al capítulo 30 y vamos al versículo 1. ¿Quién es y a quién está dirigida esta profecía? Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dio el varón a Itiel y a Ucal. Aquí Agur quiere decir recibido entre los sabios. Jaque es hijo de obediencia. Jaque es obedecer, ¿sí?
y ya vimos que profecía es revelación, es visión, es palabra de Dios. Itiel significa Dios ha llegado. Hay dos Itiel aquí, aunque tienen el mismo nombre de diversas personas. Yucal significa devorado. Todo aquí hay mucha profundidad en este versículo 1, pero este versículo 1 nos habla quién es el que escribió esto y a quién está dirigida esta revelación, esta profecía. Ahora vámonos a ir al versículo 2 al 4, y dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Entonces, aquí esta subsección habla muy claro: ni entendidos ni más sabios hay que el creador de los cielos y la tierra. Esto está sumamente claro en el libro de Job, cuando allá a partir del capítulo 38 empieza a hablar en revelación Jehová, o sea Dios, con Job, y le empieza a decir todas las obras que él ha hecho como el creador de los cielos y la tierra, y como el todopoderoso, el formador. Y aquí queda claro que este hombre era un hombre muy sabio, Agur, y estaba dejando bien claro que no somos ni entendidos ni más sabios que el creador de los cielos y de la tierra. Con razón Jesucristo dijo que el hombre más sabio en esta tierra era Salomón, pero que él, ya lo vimos este versículo, estaba en esta tierra siendo más sabio que el hombre sabio. Ya hemos visto Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Ya hemos visto que en Habacuc dice: Dios vendrá de Temán, del lugar de los sabios, y el santo del monte de Parán, del lugar del poder. Entonces quedamos bien claros en estos versículos que hemos explicado del 2 al 4. Versículo 5: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. La pureza de la palabra de Dios, y un Dios que es escudo, de tal manera que nosotros ahora nos debemos volver apologistas, es decir, defensores con celo santo de la palabra de verdad, de la pureza de las escrituras. Vamos a seguir adelante, versículo 6, hay una orden vigente y dice ahí: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esta es la orden vigente: no añadas a la palabra de Dios. Qué mala costumbre está habiendo, mayormente con todas esas versiones que quitan los temas de Dios, que quitan la idea de Dios, que quitan los conceptos de Dios, que quitan los valores de Dios, que quitan los principios de Dios, y que a veces es grave porque traen doctrina de error que está llevando a la herejía y a la apostasía. Hoy estoy invitando al que oiga, especialmente si tú eres un verdadero hijo de Dios y amas, y como vimos hace rato, tú no quieres estar desenfrenado porque quieres de la revelación, la visión, la profecía, la palabra del Señor está en tu corazón. No añadas a la palabra de Dios. Y luego aquí en el versículo 6 es bien claro: transmite la verdad. Esto es algo muy importante, porque los siervos de Dios, hoy los predicadores, los pastores, los maestros, los que se dicen apóstoles y profetas, no están transmitiendo la palabra de verdad, no están transmitiendo la pureza de la palabra de Dios, que es limpia. No está habiendo ahí entonces palabra mentirosa. Que no nos halle Dios mentirosos, que no transmitamos la palabra de mentira, sino transmitamos la palabra de verdad, la sana doctrina. Ya basta, detengan y reflexionen, y no anden predicando nada más las cosas que encuentran en internet. Escudriñen las escrituras, escudriñen la palabra de Dios, porque ahí está la revelación, y dejémonos de seguir haciendo tanta insensatez, tanta imprudencia y rompiendo la sabiduría de Dios. Este versículo 6 es un versículo con el 5 muy importantes, especialmente para los que son siervos de Dios y para los que atienden a su cargo personas a las cuales muchas de ellas
han engañado. Vamos ahora al versículo 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Amén. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Hay 2 cosas que nosotros podemos demandar y podemos recibirlas. ¿Cuáles son? Y que no tengamos en nosotros vanidad ni palabra mentirosa. Esto es importante para todos los santos, para todos los hijos fieles, para todos los siervos fieles que ya hace rato hablé, que aparte de nosotros la palabra mentirosa, y también que no nos dé pobreza ni riqueza, sino que nos mantenga del pan necesario, que tengamos una vida con dignidad, que no falte el pan nuestro de cada día, ni el vestido, ni el zapato, ni el techo, ni lo necesario para suplir todas las necesidades y cumplir los propósitos que el Señor quiere, especialmente para que los recursos que nos dé el Señor los usemos para el extendimiento del reino de Dios y de su justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nos vamos al versículos 11 al 14, otro macizo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Aquí nosotros estamos viendo 4 tipos de generaciones a las que no debes pertenecer ni participar. 1, generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. 2, generación limpia en su propia opinión. Esto no es sabio, ¿sí? Y esto te enmarca como impío, como necio y como malo. Generación de ojos altivos. Acuérdate que hay cosas que abomina a Dios, entre ellos los ojos altivos, que tienen que ver como un sinónimo con la soberbia, con la altivez, que tienen que ver con el orgullo del hombre, con la gloria del hombre. 4, generación cuyos dientes son espadas, entonces, y sus muelas cuchillos. Es una generación perversa y aún podríamos decir sanguinaria, y que Dios no está de acuerdo. Oh, amado hermano, hace unos días el hermano Elidio estuvo predicando, y nosotros, los verdaderos cristianos, pertenecemos a una generación, la generación del Espíritu Santo, la generación del Espíritu de Dios, la generación del Espíritu de gracia. Qué diferente. Yo no quiero pertenecer, y te invito a no pertenecer a ninguna de estas generaciones que están aquí señaladas. Vamos bien. Ahora vamos a ver versículos 15 al 16, otro macizo. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Entonces, aquí hay 4 cosas que no se sacian. El Seol, aquí está repetido. Hay un proverbio diferente a lo que está diciendo en estas palabras Agur, hijo de Jaque. Y acuérdense que lo vimos, que hay 3 cosas que hay 3 cosas que no se sacian: el Seol, el Abadón y los ojos de ver. Entonces, pero ahora aquí se nos está hablando de 4. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Pero fíjense ahí en algo muy importante. Arriba está tomada la sanguijuela, que también es una chupasangre, y dice que tiene 2 hijas. ¿Cuáles son las 2 hijas de la sanguijuela? Pues las 2 primeras, el Seol, el sepulcro, y la matriz estéril. Pero las 4 cosas que no se sacian, le quede claro, son el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Y que las 2 hijas de la sanguijuela que dicen dame y dame son el Seol y la matriz estéril. Versículos 18 y 19. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila
en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Aquí nosotros estamos viendo 4 cosas ocultas, 4 rastros. El del águila en el aire, pues usted imagine, la culebra en la peña, también puede usted hacer pensamiento de ello. La nave en medio del mar, pues desaparece, y el rastro en el hombre de la doncella. En aquel tiempo era muy difícil. Hoy sabemos que esto puede probarse vía el ADN, pero estamos hablando de que en ese momento era todo una verdad y una palabra sabia. Versículos 21 al 23. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Hay 4 cosas por las que se alborota la tierra, dice este macizo de esta parte de Proverbios capítulo 30. Por el siervo que reina, por el necio cuando se sacia de pan. Pues sí, porque aquí lo que está hablando también, y acuérdese que para nosotros el flojo y el perezoso es necio, porque él piensa que es mejor que 7 consejeros y que es más sabio él en su propia opinión que los que trabajan. Pero pues por eso hay alboroto, dice, como este necio, como este flojo, como este que no es este perezoso, se sacia de pan. 3, por la mujer odiada cuando se casa. Híjole, qué cosa tan tremenda. Y por último, por la sierva cuando hereda a su señora. Oh, qué palabras tan sabias de este hombre y que siguen siendo actuales en este momento. Capítulo 24 al 28, y dice, capítulo 30, versículos 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en los palacios del rey. 4 cosas más pequeñas de la tierra, pero más sabias que los sabios. Las hormigas, los conejos, las langostas, la araña. La sabiduría de Dios se manifiesta a través de la sabiduría animal y nos enseña. Acuérdense que nosotros tenemos el capítulo 3 de Santiago, y ahí se nos habla que hay sabiduría animal, hay sabiduría del hombre o del mundo, hay sabiduría diabólica y hay sabiduría de lo alto. Pero la sabiduría del animal, muchas veces el Señor está dándonos claridad y nos está enseñando a través de la sabiduría animal una sabiduría de Dios, una sabiduría de lo alto. Versículos 29 al 31. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada; el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. 4 cosas de hermoso caminar: el león, y de veras, cuando vemos hoy algún video o alguna en un medio electrónico, qué imponente. El ceñido de lomos, claro. Esto pensemos en esa gente militarizada como lo son el ejército y ciertos atletas, y qué bien se ven ceñidos de los lomos. El macho cabrío, pues sí, porque se para retar y para decir, este es mi territorio. Y el rey, pues porque tiene toda autoridad y todo poder. Vamos a dejar ahí, vamos a entrar en el capítulo 30 a los adagios. Hay algunos aquí y son menores, y regresamos al versículo 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Algo que no es sabio hacer. Ten cuidado y fíjate bien, y entonces no hagas este tipo de cosas, porque están aquí escritas y tienen una consecuencia grave. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El precio de escarnecer, de burlarte de tu padre y de menospreciar a tu madre, es muy alto.
Por eso es un adagio, aquí hay una sentencia muy fuerte. Versículo 20, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Este es el proceder y la conciencia de la mujer adúltera, y no va a reconocer que está haciendo algo mal delante de los ojos de Dios. Versículo 32 dice así, si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ya me habíamos visto algunos versículos al respecto aquí y habíamos nosotros encontrado. Cuando estuvimos estudiando el libro de Job, hay esta misma sabiduría de poner el dedo sobre la boca, sobre los labios, en Job 21:5 y en Job 44. No lo voy a buscar, pero aquí nosotros vemos que hay acciones y pensamientos por los cuales debes de reflexionar. Cuando ponemos el dedo en la boca decimos, no creo que sea lo correcto, o si es lo correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y esta es una palabra sabia para el correcto actuar en nuestra vida y el correcto hablar en nuestra vida. Versículo 33, y con esto terminamos este capítulo 30. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Toda acción tiene un efecto, y lo que siembras, recoges. Y esto me da mucha gozo ver que se cumple esta palabra. Dice, el que bate la leche sacará mantequilla. Recuerdo una ocasión que fuimos allá por San Juan del Río y compramos una crema y la subimos al auto y nos venimos por una carretera vía Tlacomulco muy curviada, y cuando llegamos a la casa la crema se había vuelto mantequilla. Entonces pues se movió toda, se batió y se volvió mantequilla. Y luego dice, el que recio se suena a las narices sacará sangre. Pues a mí me ha pasado porque no he tenido cuidado, y yo ya tengo más cuidado porque nuestra mucosa en nuestras fosas nasales es muy delicada y los vasos se rompen fácilmente y entonces sangramos. Entonces tenga cuidado. Y el que provoca la ira causará contienda. Ya habíamos visto todo esto. Muy bien, vamos a dejar ahí y ahora vamos a ir al capítulo 31. ¿Cuál es el subtítulo de este capítulo? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbios 31, 10a. Vamos al versículo 1. Las palabras del rey Lemuel, profecía que le enseñó su madre, o sea, la revelación, la visión. La palabra fue una enseñanza de su madre, por eso algunos piensan que fue la mamá de Salomón, ¿sí? Usted sabe, Betsabé, con la cual adulteró David, pero pues esos son cosas de pensar. Aquí se nos habla del rey Lemuel. Lemuel significa el que pertenece a Dios, sí. Y entonces vemos en las palabras del que pertenece a Dios, la profecía que le enseñó su madre. Nos está hablando quién es quien le enseñó estos versículos. Ahora vamos a ver unas recomendaciones al que esté en autoridad. Del versículo 2 al 9 es toda una sección grande. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Vamos a ver qué está diciéndole. Y pues después las voy a resumir, pero estas primeras dos recomendaciones: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye. Seguimos leyendo, ¿sí? No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, ¿sí? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo, y beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más, ¿sí? Vamos a ver qué aprendemos de estos versículos: que los reyes deben procurar no beber vino, sino estar sobrios, y ni de los príncipes sidra, para que juzguen correctamente y no estimulados o alterados por el alcohol. Y indica que la sidra es para el desfallecido y el vino para los amargados de ánimo. Entonces
Ahora seguimos adelante. Dice el 8, abre tu boca por el mudo y en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces está hablando para una recomendación al que esté en autoridad, al que gobierna, en este caso al rey. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca y juzga con justicia. Haz lo que debes de hacer conforme a la justicia de Dios. Defiende la causa del pobre y del menesteroso, porque no va a tener capacidad y tú sí la tienes, tú sí entiendes las cosas. Entonces vamos a resumir. Las recomendaciones que están dadas aquí son 7. Entonces, la 1, no des a las mujeres tu fuerza. 2, ni tus caminos a lo que destruye. 3, que los reyes no deben ser bebedores de vino, ni los príncipes de sidra. 4, da la sidra al desfallecido y el vino al de amargado de ánimo. 5, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. 6, abre tu boca y juzga con justicia. 7, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahora vamos a leer del 10 al 31. Lo vamos a llevar con calma, porque habla aquí precisamente del tema o del subtema del subtítulo que yo di. ¿Y cuál fue el subtítulo? Usted lo tiene ahí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y precisamente empieza con la calificación y categoría de la mujer virtuosa. El versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vea nada más la calificación y la categoría de la mujer preciosa, elevándola arriba de las piedras preciosas y diciendo que no es fácil encontrar a una mujer virtuosa. Ahora vamos a ver las cualidades, adornos y virtudes de esta mujer virtuosa. Vamos al versículo 11 y dice: el corazón de su marido está en ella confiada y no carecerá de ganancias. Es confiable y tiene ganancias. ¡Qué bendición! Vamos a seguir adelante en el versículo 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Recibe bien, ¿sí? Y no mal, ¿sí? Y da ella bien y no mal, ¿sí? También al recibirlo, y es lo que también ella transmite todos los días. Vamos a seguir adelante. El siguiente, busca la lana. En el versículo 12, busca la lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, ¿sí? No es el versículo 12, es el versículo 13. Trabaja con sus manos, ¿sí? Y dice ahí que busca la lana y trabaja con sus manos y lo hace voluntariamente. Ese es su deseo, es su decisión. Qué bien. Versículo 14, es como la nave del mercader trae su pan de lejos, ¿sí? Entonces trae su pan de lejos, no le importa, para buscar suplir un imperativo, el hambre, y aunque esté lejos lo busca. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, ¿sí? Entonces se levanta de noche para dar comida y ración, y aquí está hablando que está alerta, que está atenta y que a veces no le importa que no pueda dormir. Y cuando dice aquí se levanta de noche, es que hay mujeres que para cumplir con su labor de tener la comida lista se levantan muy de madrugada, y esto corresponde a la vigilia del amanecer, y que entonces ahí están desde esa vigilia para dar comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Entonces aquí nos estamos viendo que el siguiente, ¿verdad? Considera la heredad y la compra, es sabia. Dios le da entendimiento, le da intuición y discernimiento para saber que eso es lo mejor de la heredad y el lugar, y lo compra. Siembra, toma buenas decisiones, es una mujer que sabe tomar decisiones. Hoy necesitamos mujeres que sepan tomar decisiones, que sean definidas y definitivas, pero para estas cosas que son de bendición. Seguimos adelante. El versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ¿sí? Tiene fuerza y vigor.
y no se cansa, y de esa manera se cumple la palabra que el Señor dará la fuerza y el vigor en el día de trabajo, y también que el Señor nos va a dar, Señor, toda esa aumento de fuerzas, dice el Salmo 92:10, y aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Bendito sea por este hermoso versículo. Y vamos a ver, versículo 18, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Entonces es cuidadosa de sus negocios, ¿sí? De lo que le toca para cumplir sus propósitos y obligaciones, y está alerta siempre. Vamos a ver, seguimos adelante. Versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Oh, manos habilidosas y llenas de bendición. Versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es misericordiosa y bondadosa y compasiva. Vamos a seguir adelante. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es precavida con su familia y conoce los tiempos y las ocasiones. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Tiene capacidad artesanal y de diseño para satisfacer las necesidades. Vamos a seguir adelante, ¿sí? Su marido es conocido, versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Da a conocer a su marido a causa de la obra y de las acciones y de las palabras de ella y de su actitud. Seguimos adelante, hace telas y vende y da cintas al mercader, sí, sabe comerciar para obtener más recursos para su casa. Seguimos adelante, vamos adelante. Versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Tiene una fortaleza interior y una seguridad y es ahorrativa de tal manera y usa bien los bienes a su cargo. Bendito sea el nombre de Dios. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Sí, entonces vamos a ver que dice, muy bien. Muy bien, todo lo que está hablando aquí, este versículo, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca, ¿sí? Es sabia y tiene una ley de clemencia en su lengua, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, ¿sí? Entonces está llena de sabiduría y de clemencia primero, y ahora considera los caminos y usa los bienes a su cargo, como debe de ser, es decir, es justa y equitativa. Vamos a seguir adelante, y dice ahí, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Le llaman bienaventurada a sus hijos y su marido la alaba. Corresponde, ¿verdad? Es una mujer con suprema bendición, es una mujer feliz por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y el esposo le alaba. Vamos a seguir aprendiendo aquí. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, ¿sí? Está por encima de las buenas mujeres, pero la sobrepasa. Es decir, es una mujer en excelencia, es una mujer superior. Seguimos adelante, ¿sí? Engañosa es la gracia y vana la hermosura, sí. Lo de afuera, el cuerpo, la carita, los ojitos. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Teme a Jehová y es alabada. Y no depende de su hermosura física o de su carita. Muy bien, versículo siguiente. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Se le devuelve su trabajo y se le pone en sus manos el fruto que ella ha tenido y es alabada fuera de su casa por sus hechos. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a resumir las cualidades y adornos de la mujer. ¿Sí? Es confiable y tiene ganancias. 2, recibe bien y no mal todos los días. 3, trabaja con sus manos. 4, trae su pan de lejos. 5, se levanta de noche para dar comida y ración. 6, considera la heredad y la compra
siembra, toma buenas decisiones. 7, tiene fuerza y vigor. 8, cuidadosa de sus negocios y alerta siempre. 9, manos habilidosas. 10, es misericordiosa y bondadosa. 11, es precavida con su familia. 12, capacidad artesanal y de diseño. 13, su marido es conocido a causa de ella. 14, sabe comerciar para obtener más recursos. 15, fortaleza interior y seguridad. 16, llena de sabiduría y clemencia. 17, considera los caminos y usa bien los bienes a su cargo. 18, le llaman bienaventurada a sus hijos y su marido le alaba. 19, está por encima de las buenas mujeres, las sobrepasa. 20, teme a Jehová y es llamada y es alabada, ¿verdad? Teme a Jehová y es alabada. 21, se le devuelve del fruto de sus manos y es alabada fuera de su casa por sus hechos. Son 21 virtudes que yo pude localizar. Algunas se podrían separar y hacer 2 de ellas, pero de todos modos están todas citadas. Bendito es el nombre de Dios, que Dios añada bendición a esta palabra. Con esto terminamos el libro de los Proverbios y seguimos con un libro también de sabiduría, el Eclesiastés o el Predicador, y vamos a estudiar los capítulos 1, 2, 3 y 4. Son 12 capítulos, son más de versículos más cortos y probablemente terminemos más rápido que el libro de los Proverbios. Estúdiele con ganas, échele ganas y escudriñe la palabra. Acuérdese, toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vanidad y palabra mentirosa aparta de ti, y de esta manera se cumpla estas sentencias, se cumplan estos proverbios, estas máximas superiores, estas máximas supremas, en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tremendo estudio que nos diste desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31 de Proverbios. Ha sido de mucha bendición. Has agregado a nosotros sabiduría de lo alto. Te agradecemos, Señor, en sobremanera, porque tú has hecho con nosotros misericordia, Señor, y porque tú, Señor, tienes para nosotros muchas cosas más. Quisiéramos, Señor, que por tu Espíritu Santo afirmaras esta sabiduría que tú nos has entregado en el nombre de Jesucristo, y que en todo, Señor, tú seas glorificado. Gracias por la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, conforme a tu palabra, dice en Santiago 3, 17 y 18. Gracias porque tu Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, y todo esas 7 manifestaciones del Espíritu tienen que ver con la sabiduría: Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de poder y de consejo, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Que vengan sobre nosotros todo esto, y que, Señor, tú confirmes esto en los corazones. Haz que estas palabras sabias y sensatas y prudentes penetren el consejo de Dios en lo profundo de nuestro corazón, como surcos, Señor, como grabados que no sean quitados, sino que tu Espíritu Santo los confirme. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos todo ello, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por todos los siglos, Señor, y bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias porque eres un Dios lleno de sabiduría. Otórganoslas en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Amén. Ahora vamos a dejar en manos del siervo Eliud los textos que hemos aprendido y los que tenemos o el que tenemos por aprender este próximo semana y durante toda la semana, para repetirlo continuamente y aprenderlo. Gracias a Dios. El Señor les bendiga. Vamos a tener el aprendizaje de los textos de esta semana. Vamos a repasar las 2 citas que estuvimos aprendiendo, memorizando y también siempre meditando en ellas para conocer
qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Empezamos por la cita en Primera de Juan 4, versículos 2 y 3, parte A. Ponte de pie y repetimos todos juntos. Primera de Juan 4, 2 y 3a. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, 2 y 3a. Repasamos también la cita en segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Repetimos todos juntos. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8a. Vamos a la nueva cita de aprendizaje. Regresamos a Primera de Juan 4, pero ahora vamos a los versículos 7 y 8. Y esta es la última cita de nuestro calendario actual, que cuando nos congregamos todavía recibieron. Y a partir de aquí, semana a semana, ya les voy a ir dando cuáles son las siguientes citas, porque vamos a continuar en este esfuerzo de seguir aprendiendo y conociendo la palabra de Dios. Pero vamos ahorita a repetir esta nueva cita. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Y con esto cerramos el aprendizaje de los textos, pero vamos a seguir aprendiendo. Hay mucho más que aprender en la palabra de Dios y también todo lo que el Espíritu va poniendo en nuestros corazones, pues lo vamos virtiendo en estas citas, en estos textos, para que seamos un pueblo que no carezca de conocimiento, sino un pueblo que conozca y cada día más y mejor al Señor Jesucristo y la doctrina de Cristo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te animo a seguir adelante en el nombre de Jesús.